Dios les bendiga a todos. Vamos a orar antes de todo vamos a pedirle dirección al Señor, que sea Él guiando nuestros corazones, enseñándonos por medio de su palabra. Así que venimos a gozarnos, amén, a regocijarnos y aprender más del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, con regocijo, con gozo, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú magnificado, que seas tú glorificado, Señor, y que podamos conocerte mucho más. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, el que dirija nuestras vidas y que tu palabra pueda, Señor, surgir efecto en nuestros corazones, que pueda, Señor, germinar, Señor, una semilla, Padre, que pueda crecer hasta dar fruto provechoso en nuestras vidas. Señor, aquí está tu pueblo, Señor, un pueblo que te alaba, un pueblo, Señor, que viene dispuesto a servirte, dispuesto, Señor, a poder conocer más de ti. Señor, revela más de tu palabra, revela más de tu conocimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos, y que puedan, Señor, sentir tu presencia, Señor, y que tú, Señor, eres todo para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia, amados, nos enseña que en medio de los problemas, las pruebas, y las tribulaciones, como cristianos podemos sentir en nuestras vidas un gozo sobrenatural e inexplicable. Así que el tema que yo voy a compartir con ustedes hoy se llama Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Y esto, amados, es una regla y existen momentos buenos en nuestras vidas. ¿Cuántos sentimos gozo cuando las cosas son favorables? Todos, ¿verdad? Todos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántos sentimos gozos cuando estamos pasando por un momento de enfermedad, de dolor, tribulación o la pérdida de un ser querido? ¿Nadie? Esto parece ilógico, ¿verdad? Sentir gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la opresión. Es ilógico para la mente humana, pero déjenme decirles que para la lógica de Dios es posible. Es posible tener gozo en medio de las tribulaciones. Y esto solamente es posible cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el dueño del gozo, la esencia del gozo, que es Jesús. Amén. Mire, antes de Cristo nosotros vivíamos deprimidos, acongojados, tristes, llenos de problemas y no sabíamos cómo enfrentarlos. Nos ahogaban los problemas porque los problemas estaban por encima de todo lo que es el gozo. No podíamos gozarnos. Y es por eso, amados, que quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Si usted tiene su Biblia, ábrala y lea conmigo. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que está diciendo aquí Santiago el apóstol. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Mire lo que nos está diciendo. No que nos gocemos cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando obtenemos lo que queremos, porque eso es fácil, eso es natural para el ser humano, sentir gozo cuando todo es favorable. Pero aquí Santiago nos está diciendo que tengamos gozo, sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas, en tribulaciones. Cuando Santiago dice tened por sumo gozo, está animando a sus lectores a que evalúen su forma de ver las pruebas. Exhorta a los creyentes a desarrollar una nueva y mejorada actitud que considere las pruebas desde la perspectiva de Dios. Santiago quiere que los creyentes sepan que deben esperar diversas pruebas. Mire, usted y yo no elegimos las pruebas, no elegimos qué prueba pasar. Ellas vienen sin aviso. Vienen sin aviso.
y tenemos que esperarlas. A nadie le gusta pasar por tribulaciones. A nadie le gusta sentir dolor. A nadie le gusta sentirse deprimido. A nadie le gusta, amados hermanos, pasar por un proceso difícil. Es decir, a nadie le gusta pasar por el desierto donde no hay agua, donde no hay comida. Todos queremos pasar por un paraíso donde está todo, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuál es el propósito de Santiago al decirnos que tengamos como sumo gozo, que tengamos por sumo gozo las tribulaciones? Porque son parte de la vida. Son parte de la vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones difíciles en sus vidas? Todos, ¿no? Todos hemos enfrentado. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos enfrentado esas tribulaciones? ¿Cómo hemos enfrentado la enfermedad? ¿Cómo hemos enfrentado los problemas que vienen a nuestra vida? ¿Atemorizados? ¿Deprimidos? ¿Tristes? ¿Dudosos? Porque si es así, hermanos, todavía no estamos viendo a Jesús. La iglesia vive por Jesús. Cristo es la fuente de vida. Cristo es la fuente de gozo. Cristo es la fuente de felicidad. Y un cristiano no puede estar triste todo el tiempo. No puede estar triste un cristiano todo el tiempo. Entonces, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, tenemos que resistir. Y no tenemos que ver las pruebas, tenemos que ver ¿a quién? A Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. No sé si alguien ha escuchado la historia de Esteban. Esteban pasó por una situación difícil en su vida por causa del evangelio de Cristo. Los judíos, los fariseos, ¿saben qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Lo apedrearon hasta la muerte. Y este hombre en su agonía, mientras todos le estaban tirando piedras, dice que él fijó su mirada, alzó su mirada al cielo, hacia arriba. Y cuando alzó su mirada, él vio que el cielo se abrió y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ese es gozo. En medio de su muerte, él experimentó gozo. ¿Por qué? Porque no vio las pruebas, no vio el dolor, no se enfocó en ello, se enfocó en Jesús. Las pruebas, las tribulaciones no vienen para ahogarnos, pero nosotros la vemos así. Nosotros vemos las pruebas y las tribulaciones como una maldición que viene de parte de Satanás. Y no es así. Dios usa las pruebas, las tribulaciones. Dios permite que pasemos por el desierto, donde podamos sufrir un poco, pero que tengamos gozo. Dios permite todo eso en nuestras vidas, con el único propósito de pulirnos, de desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Usted no podrá vencer ninguna prueba, ninguna tentación, si usted no está apegado a Cristo. Si Cristo no es el centro de su vida, si no es el todo de usted. Entonces, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Hay plenitud en Él. ¿Plenitud de qué? De gozo. Amén. Plenitud de gozo. Y el gozo del Señor no es un gozo momentáneo. Las adversidades no están por encima del gozo que Dios provee a sus hijos. El gozo está por encima de todos los obstáculos, de todo el dolor y el sufrimiento que usted pueda padecer. El gozo está por encima, y eso solamente es posible cuando usted se enfoca en entregar su vida completamente a Jesús. Usted, si no se enfoca en Jesús, cuando vengan las pruebas, cuando pase por adversidades, usted se va a ahogar. Usted lo va a intentar en su humanidad y no podrá. Pero cuando usted se enfoca en Jesús,
Él mismo le revela cuál es el propósito de la prueba. Y es para fortalecernos, para pulirnos, para que nuestra fe sea auténtica. Y ese es el objetivo. Santiago sigue diciendo ahí en el versículo que estábamos leyendo, tened por sumo gozo. Y Él nos está animando a nosotros como creyentes, como iglesia, que nos animemos, que nuestra dependencia está en Dios. No mires las pruebas como algo que es invencible. Fija tus ojos como Esteban. Alza tus ojos como Esteban lo hizo hacia los cielos. Y el Señor te dará señales y te gozarás en Él. David pasó por una situación difícil. Él había pecado y él pide a Dios que perdone sus pecados. Y cuando eso sucede, él le dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús es posible. Solamente en Jesús podemos encontrar el gozo duradero. Por lo general, amados, una prueba no es motivo de gozo, dice Santiago. No está sugiriendo que busquemos las pruebas o las dificultades. Él dice que miremos a Jesús, que es el centro. ¿Cuántos aquí están pasando por momentos difíciles en esta hora? ¿Cuántos están pasando por adversidades y sienten que no pueden más? Mira a Jesús. Pon tu confianza en Jesús y Él te llenará de gozo, te animará. Quiero contarles una parte de mi testimonio. Cuando yo caí enfermo, cuando me diagnosticaron insuficiencia renal, en ese momento fue como un balde de agua fría. No lo esperaba. Me acuerdo que me llevaron a una habitación para ponerme un medicamento. Mi esposa se quedó en la sala de espera, en un banco. Y en ese momento yo no sabía qué hacer, pero mantenía la calma. Y a la par mía estaba un anciano en una silla de ruedas. Este anciano le faltaba un pie. No había nadie con él, solamente él, nada más. Tenía diabetes, azúcar en la sangre. Y él me ve a mí y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Y ya le empiezo a contar ya el diagnóstico que me han dado, insuficiencia renal. Y él me queda viendo y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y él me empezó a contar, mira, yo tengo diabetes, me cortaron un pie, estoy en silla de rueda y como ves, no hay nadie más conmigo aquí. ¿Sabes cómo llegué aquí al hospital? Tuve que forzarme con las manos para que las ruedas pudieran avanzar hasta llegar aquí. Y tú me preguntas a mí, ¿cuál es el motivo de mi gozo? Y con una sonrisa me dijo, Jesús. Jesús. Y cuando él me dijo eso, yo solamente fijé mi mirada hacia abajo, reflexioné y recobré fuerzas y ánimo. Y el Señor devolvió el gozo de mi salvación. Entonces salí afuera y miré a mi esposa que tenía sus manos en su rostro llorando, desconsolada. Y cuando eso sucedió, me dirigí hacia ella, la abracé y le dije, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Por un momento pensé que no iba a poder, pero Dios envió a ese anciano como un ángel y yo pude recobrar el gozo de mi salvación. Y desde ese momento hasta ahora yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y está mi esposa de testigo que nunca me he quejado contra Dios. Todo lo que Él ha permitido es para mi bien. En muchas ocasiones cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros pensamos que Dios nos está matando, que Dios no nos quiere. Eso es lo primero que pensamos porque nuestra mentalidad
está siendo terrenal. Nuestra visión está siendo terrenal. Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? En vez de pensar o preguntarnos, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es el propósito o el objetivo de esta prueba, de esta enfermedad? Y cuando hacemos las preguntas correctas, es ahí donde Dios se manifiesta y Él nos revela cuál es el objetivo y el propósito. Mi vida espiritual no estaba bien. Yo no estaba bien con Dios del todo. Y Dios permitió esto para que yo pudiese verlo más a Él, entregarme más a Él. Y todo este proceso de casi 4 años en diálisis, siempre estuve gozoso. Porque Dios es mi felicidad, mi alegría. ¿Ustedes imaginan que una persona pase esto sin Cristo en su corazón? Se reflejará en su rostro lo deprimido, lo acongojado que está. Pero nosotros tenemos esperanza. Amén. Nosotros tenemos esperanza. Entonces, usted no elige qué prueba pasar. Y usted tiene que esperar las pruebas. Usted tiene que esperar cualquier cosa. Porque no solamente vamos a vivir aquí en esta tierra días buenos. Vendrán momentos difíciles a su vida. Pero de usted depende cómo enfrentar cada obstáculo. De usted depende cómo superar o cómo ver las tribulaciones que se aproximan a su vida. Santiago no se limita a decir tened por gozo, sino que dice tened por sumo gozo. Escuchen eso, por sumo gozo. Es decir, que podemos considerar las pruebas y las tribulaciones como un gozo puro, auténtico y absoluto. El gozo que Dios te da, hermano, no es momentáneo, no es pasajero. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Muy bien. Todo lo que viene de parte de Él para nosotros es eterno, es duradero. El gozo que viene de parte de Dios no es momentáneo, es un gozo duradero. Y ese gozo sobrepasa cualquier obstáculo, cualquier circunstancia que estemos pasando. Dios quiere madurarnos, quiere forjar nuestro carácter, que nuestra actitud, nuestra conducta sea alineada conforme a su voluntad. Amén. Somos su iglesia, somos sus hijos y Él desea lo mejor para nosotros. Pero creemos que porque Dios nos disciplina es que no nos ama. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos cuando se portan mal? Y no lo hace para que sus hijos se alejen, sino para que sus hijos puedan ser buenos hijos. Amén. Ejemplares. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y Santiago capítulo 1 versículo 3 explica que Dios quiere que las pruebas pongan a prueba nuestra fe y produzcan en nosotros perseverancia espiritual. Porque eso es lo que nos hace falta en muchas ocasiones. Perseverancia no en lo material, no en lo terrenal, porque en muchas ocasiones eso lo podemos hacer, somos perseverantes en ello. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere más que perseverancia en lo terrenal, en lo espiritual. En lo espiritual. ¿Y qué significa eso? Que cuando vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, no miremos los problemas, que vayamos a Jesús, que busquemos la oración, que busquemos alabar a Dios por medio de las alabanzas, que busquemos por medio de su palabra y ahí encontraremos consuelo y gozo. Y ya no miraremos los problemas como algo que nos matará, sino como algo que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, él dice ahí que las pruebas ponen a prueba nuestra fe y producen en nosotros perseverancia espiritual. Las pruebas no son como los desafíos de entrenamiento para un deportista. Y es así. Las pruebas
amados hermanos, son como los desafíos de entrenamiento para un deportista. Desarrollan la resistencia y la fortaleza. Amén. El deportista espera con ansias los desafíos físicos y mentales para poder obtener los beneficios posteriores. Si nunca tuviéramos que enfrentar a las dificultades, nuestro carácter cristiano no se pondría a prueba ni desarrollaría en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Un discípulo busca ser como su maestro. Sigue los pasos de su maestro. Eso es lo que hace un discípulo. Cuando nosotros pasamos por diversas pruebas en nuestra vida, es para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra vida espiritual, para que ya no veamos las cosas de este mundo como algo que nos destruye, sino que veamos a Jesús, amén, en nuestras vidas. Ahora, hay 4 cualidades o 4 pasos que son importantes. ¿Qué es lo que provoca que los hijos de Dios sientan gozo en medio de los problemas? Para nosotros, como hijos de Dios, es posible tener gozo mientras estamos pasando por momentos difíciles, problemas, pruebas o tribulaciones. La Biblia dice o nos enseña que hay 4 cosas que provocan que los hijos de Dios estén siempre gozosos. Y estas, amados hermanos, son también 4 razones muy poderosas en Dios que van incluso por encima de nuestros problemas. Primero, la salvación, la presencia de Dios, la esperanza y la consolación. La salvación, tener la seguridad y la tranquilidad de la salvación del alma como cristianos, como hijos de Dios en Cristo. Es importante. Una persona que es salva, es decir, cuando usted pone su fe en Cristo, lo acepta en su corazón como su dueño, como su Señor y como su Salvador, en ese momento usted es salvo. Y una persona que es salva no puede estar triste todo el tiempo. No puede estar triste todo el tiempo. Esta persona recuerda que Cristo es su Salvador, que Él es el centro de todo. Amén. Entonces vemos que es importante para nosotros que miremos a Cristo nuestro Salvador. La salvación es importante porque mantiene en nosotros la esperanza viva. Así como lo hizo también Esteban, mantuvo su esperanza, no negó a Jesús, porque eso es lo que querían los fariseos y los sacerdotes de ese entonces, que Esteban negara su fe y que negara a Jesús, pero lo que ellos no sabían es que lo que hacían es que su fe se fortaleciera aún más, su esperanza fuese más vivificada todavía. Y el Señor le dio señales en el cielo. Y eso terminó todavía de que su gozo se completara por completo. Entonces, para nosotros es importante eso. Es importante para el cristiano servirle a Dios de tal forma que no pierda el gozo de su salvación. Y aquí el rey David escribió el Salmo 51 en el versículo 12, dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Ustedes no se imaginan qué es lo que estaba pasando David en ese entonces. Sus enemigos se habían intensificado. Él había pecado contra Dios. Había caído en adulterio. Y los problemas se iban haciendo aún mucho más peores para David. Pero ¿qué es lo que hizo David? Él recurrió por medio de la oración, ¿a quién? A Jehová. Y le dijo: vuélveme el gozo de mi salvación. Perdóname, porque te he fallado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar deprimidos cuando las cosas no son favorables para nosotros? ¿Acaso Jesús no nos ha dicho en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones?
tendremos aflicciones. Entonces tenemos que esperar esos momentos. Pero hay que esperarlos ya capacitados, teniendo a Jesús en el centro, poniendo nuestra esperanza en Él. Entonces, amados hermanos, la salvación es un paso importante para que no perdamos el gozo, porque Dios nos ha salvado. Amén. Segundo paso, la presencia de Dios. Dios ha enviado a su Espíritu Santo, el cual hace sentir su presencia a sus hijos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo lo consuela. El Espíritu Santo no permite que usted esté deprimido. No permite que usted se hunda. Cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo y usted puede experimentar la presencia de Dios por medio de su Espíritu, entonces hay gozo en su vida. Y encontramos ahí en el Salmos capítulo 16, versículo 11, el rey David dice que pudo experimentar el gozo que produce la presencia de Dios cuando dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice ahí. Delicias a tu diestra para siempre. Mire qué interesante y qué importante es para nosotros entender. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre entregado a Dios. Él no hacía nada si no le decía al Señor. Y esto para nosotros es importante también. Amén. Experimentemos la plenitud del gozo del Señor. Es posible. Es posible para cada uno de nosotros. Pero entonces, cuando vienen las tribulaciones a tu vida, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué dejas que las pruebas, el sufrimiento, te abatan? ¿Acaso no tienes el Espíritu de Dios? La presencia de Dios en tu vida. Y el tercer paso es la esperanza. Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en nuestro Salvador, en Dios. La esperanza es lo último que se pierde. Todo puede ir mal en tu vida, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué más gozo? ¿Qué más gozo que eso? ¿Se acuerdan de la historia de José? Lo que sus hermanos hicieron con él. Fue esclavo, fue encarcelado, pasó por tentaciones, la esposa de Potifar y muchísimas otras cosas más. Muchísimo tiempo, muchísimos años pasando por adversidades, por circunstancias difíciles en su vida. Pero ustedes vieron a José hundirse. José siempre estaba gozoso. José siempre mantenía su fe intacta en el Señor. Y al final, ¿qué produjo todo eso? Fue el segundo hombre más grande de Egipto. Salvó a su familia de la hambruna. Miren todo lo que Dios hizo por medio de José. Un hombre que no permitió que las circunstancias que no le eran favorables lo destruyeran. Y en toda la historia de José podemos ver que él siempre agradó al Señor. Cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ¿qué fue lo que hizo él? Huyó. Y se regocijó en el Señor, se refugió en el Señor. Y el Señor le devolvía el gozo de su salvación. Todos reconocían, tanto en la cárcel como afuera de la cárcel, que Dios estaba con José. Porque eso es notorio para todos nosotros. Cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas, es notorio. Porque hay gozo en nuestras vidas, hay fe, hay esperanza. Amén. Y esa esperanza nos mantiene vivos. Esa esperanza hace que nosotros podamos ser fortalecidos en la fe. Cuando usted pasa por el desierto,
Mira, hay muchísima gente que pasa por el desierto. Todos cruzan el desierto de las tribulaciones y de las pruebas. Pero hay muchos de ellos que pasan al otro lado, pero no aprendieron absolutamente nada. No entendieron cuál fue el propósito por el cual Dios los hizo pasar por ahí. Pero hay otros que sí se dan cuenta cuál fue el propósito por el cual Dios los hizo pasar por el desierto. Entonces, Dios tampoco te va a conducir, hermano, a aguas profundas para dejar que te ahogues, sino para enseñarte a nadar, para fortalecerte, para enseñarte cómo debemos de conducirnos, cómo podemos enfrentar cada obstáculo en nuestra vida y mantener la esperanza viva. Amén. Y el cuarto paso es la consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra consolación proviene del verbo consolar y significa aliviar la pena y aflicción de uno. El Espíritu Santo nos da consuelo en medio de los problemas y Él es nuestro consolador. Lo dice ahí Juan capítulo 14, versículo 16. Podemos sentir, hermanos, gozo cuando estamos pasando por alguna situación, porque el Espíritu de Dios está con nosotros siempre, aliviando la pena y la aflicción que nos agobia. Cuando usted pasa por el desierto de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, pero usted entiende cuál es el propósito por el cual usted está pasando por ahí, entonces, amado hermano, usted ya no será igual. No verá las cosas de la misma forma que lo ven las personas que están allá afuera. Cuando una persona de allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón y le vienen cosas difíciles a su vida, esta persona prácticamente muere, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque no tiene a Dios, no tiene la esperanza, no tiene salvación y no tiene consolación. Y el Espíritu nos consuela y nos vivifica y nos hace levantarnos y seguir con gozo la carrera que tenemos por delante. Amén. La carrera que tenemos por delante. No sé si ustedes han escuchado la historia de Pablo, el apóstol. El apóstol Pablo pasó por muchísimos obstáculos, sufrimiento, dolor. Y en medio de eso, él estuvo gozoso. En una ocasión, Pablo y su amigo Silas fueron a predicar y predicaban, y entonces uno de los gobernadores de ese lugar no le gustó lo que Pablo estaba haciendo, que estaba convirtiendo a la gente al cristianismo, que la gente estaba viendo a Jesús, estaban experimentando el gozo del Señor. Y al gobernador no le gustó y entonces envió a sus soldados para azotar, para castigar a Pablo y a su compañero. Después de todo esto, después de que sus lomos fueron ceñidos, ensangrentados, llenos de dolor, los metieron a la cárcel. ¿Y saben qué sucedió en la cárcel? Estos hombres se miraban el uno al otro y se reían, a pesar del dolor que sentían, a pesar de que su espalda estaba cicatrizada, sus heridas abiertas, se miraban a la cara y se reían y empezaron a cantar alabanzas al Señor. ¿Y saben qué sucedió cuando ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor? Dice que el suelo se estremeció y hubo como un terremoto. La presencia de Dios estaba con ellos. Así que el gozo era aún mucho más mayor cuando ellos vieron que Dios estaba con ellos. Amén. Imagínense nosotros con un pequeño dolorcito que nos da. Ay, no aguanto. ¿Es cierto? No aguanto. Me duele aquí, doctor. Póngame algo, no aguanto más. Le decimos al doctor, no aguanto más. Y perdemos la dirección, nuestro carácter. No pensamos bien, solo pensamos en el dolor.
que estamos sintiendo en el momento. No vemos más allá, porque en muchas ocasiones somos cortos de vista. Sí, es cierto, hermanos. Somos cortos de vista y Dios nos consuela. Cuando tú enfrentas la pérdida de un ser querido, yo creo que todos aquí hemos experimentado eso. El fallecimiento de un ser querido, cercano a nosotros. Cuando eso sucede, todos tristes, llorando, desconsolados. Pero si ese familiar que falleció estaba en Cristo, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estar triste? Si ese familiar estaba en Cristo, ¿por qué estar triste? Si la muerte nos llegará a todos. Y lo importante no es morir, lo importante, amados hermanos, es cómo vivimos esta vida mientras Dios nos dio la oportunidad. Y eso es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿por qué estar, hermanos, deprimidos, afligidos, tristes, desconsolados, llorando por un familiar que ya está con Dios? Es motivo de alegría. Debemos de estar alegres. Santiago lo dice, las pruebas en muchas ocasiones puede que no sea motivo de gozo. Pero si nosotros miramos a Cristo Jesús, quien es la fuente de gozo, de alegría, de felicidad, Él transmitirá eso a nuestras vidas y nos mantendrá firmes y fortalecidos y consolados. Amén. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, para concluir, los problemas, pruebas o tribulaciones son situaciones difíciles que no podemos evitar mientras estemos viviendo en este mundo. Cuando esos momentos llegan, es normal como seres humanos estar tristes, deprimidos, enojados o frustrados. Pero no es la voluntad de Dios que nos quedemos sumidos en esos sentimientos tan negativos para nuestras vidas. Él conoce todo lo que nos pasa. Él conoce todo lo que nos pasa. Y Él no permitirá que la tristeza invada nuestras vidas a tal punto que nosotros olvidemos quién es Dios para nosotros. Amén. Todo Dios lo permite. Lo permitió con Job. Job perdió a toda su familia, sus hijos, sus bienes, sus trabajadores, absolutamente todo. Y si eso todavía era poco, una enfermedad, lepra, llagas, que le causaban un dolor terrible. Y en todo eso se mantuvo firme. Y Dios le devolvió el gozo. Y le dio aún mucho más todavía de lo que tenía. Mucho más. Entonces, el propósito de las pruebas, de las tribulaciones, no es matarte. Porque nosotros en muchas ocasiones, cuando pasamos por el sufrimiento, le atribuimos todo esto a la obra de Satanás. Es una maldición. Quizás he pecado contra Dios, he hecho algo malo. No, el propósito por el cual tú eres probado es para que tu fe sea fortalecida. Amén. Es para que madures. El oro pasa por el fuego. Nosotros vamos a pasar por el fuego de la prueba también. Cuando el oro pasa por el fuego, amados hermanos, es para purificarlo, para quitar las impurezas y para que el oro sea auténtico. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, Dios lo permite para purificarnos, para santificarnos, para ser santos, para ser como Él es. Amén. Para que marquemos la diferencia. Entonces, es tiempo de un verdadero cambio, un cambio de mentalidad. Que nuestra visión siempre sea, Dios, todo lo que tú permites en mi vida, sea bueno o sea algo no tan bueno, tú lo permites para mi crecimiento, para forjar mi carácter. Amén. Y ese es el objetivo por el cual estamos aquí, usted y yo. Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en tribulaciones, porque el Señor nos consolará. El Dios de nuestra salvación nos mantendrá firmes
y con un gozo pleno. Habrá paz en nosotros. No estaremos ahí cuestionando a Dios a cada rato, a cada momento que nos venga una prueba, en cada momento que venga una enfermedad. No lo cuestionaremos, más bien nos alegraremos. Amén. Porque como cristianos, cuando pasamos por una situación difícil, es decir, una enfermedad o algo que no podemos controlar, ¿qué es lo primero que hacemos como cristianos? Vamos en oración a Dios. Amén. Y cuando eso sucede, es ahí donde Dios empieza a obrar en nosotros, a forjar nuestro carácter y empieza a darnos el propósito por el cual estamos en esa situación. Amén. Entonces, toda prueba que usted pase en su vida, recuerde esto, Dios lo ha permitido para que usted crezca, para que usted esté fortalecido. Así como un deportista, cuando sale a entrenar, ¿es para qué? Para ser fortalecido. Amén. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Y el Dios de paz pueda darnos ese gozo pleno que necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos has regalado en esta hora, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a alzar nuestros ojos hacia los cielos cuando estemos atribulados, cuando estemos, Señor, en padecimientos, en sufrimiento, y que de ti, Señor, venga nuestra consolación. Que podamos recordar lo mismo que David recordó: vuélveme el gozo de mi salvación. Y no permitas, Dios mío, que los problemas abatan mi vida, que los problemas hagan que marchite mi alma, sino que yo pueda, Señor, buscarte a ti en todo tiempo y en todo momento, porque solamente en ti puedo experimentar el verdadero gozo, un gozo pleno, no un gozo como este mundo lo da, sino un gozo duradero, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.